Bienvenidos. Yo soy Vanessa. Y yo soy Ilse. Y estamos muy felices de que esté en este episodio, amiga. ¿Qué número? ¿Qué número? Número 5. Ya, no puedo creerlo. ¡Wow! Wow, amigui. Qué impresión, ¿no? Qué rápido, Sí. qué rápido se va. Y tenerte a solas, amiga, como en el inicio, ¿sabes? Como el inicio. Hoy nos toca estar solas, amiga. Sí, porque bueno, les adelanto a los espectadores que hoy vamos a estar contando cómo está siendo nuestra travesía en este camino que es seguir a Jesús, porque el canal inició con los inicios, valga la redundancia, pero bueno, ya ha pasado ¿cuánto tiempo, amiga? ¿3, 4 meses? 3, 4 meses, yo creo que 4, ¿no? Ya. Ya 4 meses. Bueno, pues imagínate, hemos vivido muchas cosas y una de las que queremos exponer en específico, aparte de otras que hablaremos, pero bueno, el día de hoy sobre todo queremos exponer el tema de los ataques psíquicos, ¿no? De la opresión demoníaca. Y pues sí, contar un poco cómo está haciendo esa travesía de seguir a Jesús, que si bien es muy bonita, no siempre es fácil, ¿verdad, amiga? Pero bueno, él nunca dijo que iba a ser fácil seguirlo. Sí, a mí sí, es interesante que lo podamos compartir. Como lo mencioné ahorita en una historia que subí en Podcast X, donde les digo, o sea, les vamos a platicar así sin filtro, así como nuestras conversaciones de cómo ha sido, cómo todo lo que hemos experimentado, porque como bien dices, no ha sido fácil, pero también para que todas esas personas que están pasando por esta situación, porque una cosa es, ok, ya salí de la nueva era y experimento ataques por abandonar, pero ahora experimento ataques por seguir a Cristo. O sea, es como queremos hablar todo referente a todos estos ataques espirituales y el mundo espiritual, porque el mundo espiritual existe. Pero para iniciar, amiga, para conversar y todo, dale con este versículo que vamos a iniciar. Sí, voy a leer a Mateo 10:32 que dice así: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, en Reina Valera. Y subraya que aquellos que reconocen y declaran su fe en Jesucristo ante los demás, recibirán la bendición de ser reconocidos por Él ante Dios Padre, ¿no? Y esto a mí me toca de lleno porque, amiga, así fue que en mi caso inició todo. Mi caso inició, pues no en el momento en el que yo conocí a Jesús, en parte gracias a ti y que me dijeras, lee la Biblia y empieza, no, porque yo todavía me avergonzaba. Amiga, yo no decía a nadie, ni a mi familia, yo a nadie, a nadie más que tú sabías que yo me había salido de la... Bueno, mi familia sabía que me... Bueno, no voy a decir que sabían que me había salido de la nueva era. Sabían que había dejado de hacer registro akáshico y ni siquiera conté el por qué, porque o me iban a tomar por loca o era tan fuerte que se iban a caer de espalda, entonces, bueno, mejor no lo decía. Y la verdad, al inicio no es que yo no tuviera fe en Jesús, sino que me daba más miedo los hombres, el poder de los hombres que el suyo, ¿no? Y el qué dirán, qué opinarán, cómo explico, cómo, no todo esto. Y yo creo que el mismo Jesús dijo, pues nada, si tú necesitas que yo me presente delante de ti y que te salve una vez más, chiquilla, la vida no has tenido suficiente, tú no has tenido suficiente. Una vez más a ti y a tu amado perrijo, pues ahí voy. Y claro, ya después de esa aparición y hacerme verdaderamente saber que no era un hombre normal, pues ahí ya fue cuando estuve, de hecho, una semana pensando en este hecho, boom, 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 boom. Y ahí dije, a tomar viento, borré todo lo que tenía en el canal de TikTok y me salió de dentro naturalmente. De hecho, me acuerdo que el fondo es súper feo, todo como muy mal, pero dije, yo tengo que decir que Jesús existe, que me lo he encontrado y que lo voy a seguir y que es el camino, la verdad y la vida y ya, boom. Y ahí ya fue cuando verdaderamente mi vida se volvió de bendición, porque antes yo no lo declaraba a los hombres, yo lo ocultaba, de hecho. Sí, ¿no? Y todavía estabas ahí como que entre en esta guerra, ¿no? De desengrane, ¿no? De estoy en la nueva era y todos mis videos, pero no porque no estuvieras ya
encontrada con Dios, pero sí esta lucha donde te tengo o no te tengo del enemigo, de Dios, y ahí es donde viene y se te presenta Jesucristo. Y muchas personas puedan decir como no creyentes, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo puede saber ella que era Jesucristo? A lo mejor y era, ¿no? Pero pasa algo muy curioso, cómo Dios obra y el Espíritu. Tú lo sientes tan profundo y luego es una voz, es esa voz interna, eso que está dentro de ti que dice, es que me tocó el corazón y yo sé, porque te lo hace saber internamente que es Él, te lo hace saber porque estuvo ahí, te lo hace saber porque te da el discernimiento, porque una vez que el Espíritu de Dios entra en ti, te da ese discernimiento, así como tú le estuviste dando vueltas y vueltas y vueltas en la semana, te dio ese discernimiento de decir, pues claro que era él, porque estoy convencida, porque esto fue diferente, porque esto fue distinto, porque para esto no hay una explicación, porque Dios da la ciencia, pero recuerden que todo esto es algo no visible, o sea, esto es la fe, esto es lo metafísico, esto es no lo metafísico de la nueva era, ¿no? Sino lo metafísico de Dios, lo metafísico de su palabra, de cómo Él obra. Y claro está cómo es que cuando tú tuviste esta aparición fue un cambio y un giro de 360 grados en tu vida así, porque recuerdas, amiga, que de ahí te empezaron así como, ya de ahí, ¿te acuerdas? Tuviste la primera entrevista, luego la segunda, y fue para dar testimonio, porque hoy lo que queremos platicar es de esto y habíamos pensado en tener una entrevista este día referente a un tema con una chica y todo esto. No se dio, no se dio y de ahí yo mientras estaba trabajando y me dice, amiga, no se va a poder esto y lo otro para este testimonio. Y le dije yo, ay, amiga, a ver, pero oyes, mira todo lo que nos ha estado pasando a nosotros. Ahora hay que hablar de esto, a mí, mira, hay Sí, mucho que contar, porque me dice, sí, claro, me dices tú, no, o sea, la gente se quedó con que salimos, pero no saben toda la travesía de todo lo que nos ha estado pasando. Y como le claro. digo, ahora que venimos, tenemos que venir a dar testimonio de lo que nos ha estado pasando, porque es el caminar en Cristo, ese es el estar en su camino, el qué es lo que quiere Dios. Y yo creo que por eso no se dio esa entrevista, amiga, porque teníamos que hablar de esto, Pues sí. teníamos que platicar, porque cómo identificamos los ataques espirituales, la guerra espiritual, pues ya venimos del otro lado, ya venimos de la oscuridad, ya venimos del otro bando, sabemos identificarlas y tener ese donde uno dice como, "Ah, esto no es normal, esto no está siendo una coincidencia, esto no es una casualidad, ¿verdad?" Ajá. Entonces, hoy queremos platicar sobre eso, sobre los ataques espirituales, cómo los hemos identificado, qué nos ha estado pasando, cuando nos los compartimos, cuando nos mandamos mensaje y también porque no es fácil como iniciaste, que muchas personas puedan pensar que el caminar en Cristo es algo. Bueno, primero teníamos ataques en la nueva era al abandonar, ahora tenemos ataques en el caminar con Cristo, pero pues de qué se trata, ¿no? Pero son dos cosas distintas, muchachos, muchachas, para que aprendan a identificar que son dos cosas súper, súper distintas lo que es los ataques saliendo de la nueva era y los ataques cuando tú caminas en Cristo. Y A aparte mí, es que él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí encontraréis paz. O sea, él nunca dijo, hey chicos, seguidme, será fácil, será un camino de rosas y todo será bendición. No, él dijo, el que me siga y me ame, será tomado en serio por mi Padre y vendrá al reino de los cielos. Pero no tenemos más que ver, pues, su primo Juan, donde terminó de los apóstoles, el resto, todos creo, excepto uno, fueron asesinados. Entonces, bueno, pues fácil no es, pero sí que puedo decir que en 6 meses he experimentado más bendición que en toda mi vida y no tengo ni siquiera que decir que es bendición capaz que material, que ni siquiera ya es lo que me importa, porque ya llega un punto en que cuando realmente buscas el reino de Dios, eso pasa a un segundo plano. Pero lo estábamos hablando fuera de micro, ¿cierto, amiga? Que el otro día tomé conciencia de que en enero fue que yo viví esta experiencia, que voy a aclarar rápidamente, ya que has tocado el tema y ahora regreso, porque yo sé que esa experiencia fue verdaderamente
divina y no sobrenatural, demoníaca, ¿no? Porque, pues como tú bien dices, ¿no? Cuando ya has caminado en la nueva era, y el otro día me pusieron un ejemplo muy bueno de esto, y lo voy a contar. Dice, mira, a las personas que trabajan en bancos para saber cuándo un billete es falso y cuándo no, lo que hacen es ponerlo a trabajar mucho tocando billetes falsos y tocando billetes verdaderos, ¿no? Entonces al final pues vas a ver cuál es cuál, ¿no? Pues nosotros igual, hemos tocado mucho el mal camino, mucho, y a un poquito el bueno, pero lo estamos tocando. Entonces, por lo menos el billete falso lo sé detectar. Ese lo sé detectar. En ese encuentro que yo tuve, para empezar, el aspecto físico de ese señor, pues ya dije que ni siquiera iba cubierto para un enero en la montaña en el Pirineo. O sea, en segundo lugar, tenía un cabello y una barba larga que aquí no se estila. Ni siquiera llevaba nada que le cubriera sus pies, sus manos, su garganta, nada. O sea, y hacía muchísimo frío. Y bueno, llevaba ropa de lino y además que no parecía ni de la época la ropa. Pero otra cosa súper extraordinaria fue que yo en su rostro no supe, y hoy no sé si era viejo o joven. ¿Cuántas veces te ha pasado en tu vida que tú ves a alguien y no sabes si es viejo o joven? Nunca. Y otra cosa, que él me hiciera saber que yo era española, que yo amaba a mi perro, que, ¿no? Como él todo el rato me hacía preguntas, pero él me estaba haciendo preguntas diciendo yo ya sé la respuesta. Y de hecho, si no decía la respuesta que él quería, como cuando le dije, no, no, yo vivo ahí. Me dijo, no, no, pero yo quiero, tú eres española. No, es como, esa es la Sí. segunda cosa. Y la tercera cosa fue que al irse, nunca me ha pasado que después de yo estar en contacto con alguien, y mira que se viven cosas de los registros akáshicos, sí o no, se viven cosas muy bonitas, porque tengo que decir que los teatros que se montan, oye, Exquisitos. le damos un premio. Pero bueno, o sea, de yo abandonar a una persona y ponerme a llorar por 40 minutos de caminata que me quedaba, cuando yo no soy una persona de llorar, mucho menos que me vea la gente. No, no. O sea, yo no sé por qué estaba llorando. O sea, yo solo sé que me rebosaba algo adentro mío que nunca había estado adentro mío, que me hacía llorar de alegría, y yo tampoco conozco lo que era el llanto de alegría, y que luego me venga mi suegra también y me diga, no, pues es que tranquila, o sea, tranquila, esto no es nada sobrenatural, vamos a averiguar quién es este hombre, porque aquí nos conocemos todos, y que me vuelva y me diga, Maxisa, que no es de aquí, que no lo conoce nadie. Y yo, pues ya te lo dije, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya volviendo al tema de toda la bendición que me ha traído a mi vida, bueno, aparte de las colaboraciones, como has comenzado tú a decir, ¿no? Que el otro día me sorprendí y dije, wow, en verdad, yo antes, sabes que estuve también trabajando en redes sociales, por el otro bando, ¿no? Por el bando del malo. Y a pesar de que crecía, porque crecí mucho, donde yo quería crecer no lograba, era como solo donde a él le interesaba, ¿no? Y hoy en día estoy creciendo donde yo quiero crecer, y no solo yo, sino donde Dios quiere que crezca, por supuesto, ¿no? Pero es tanta bendición, o sea, mi cambio, amiga. De hecho, te voy a dejar a ti que digas tú qué cambio en mi mente, y si Sí, quieres en mi porque lo físico, acabamos de tocar, porque la acabamos de tocar y tú me conoces, y no quiero que sea algo que diga yo, quiero que sea algo como que alguien que ve de fuera. O sea, ¿qué has visto, Sí, amiga? porque lo acabamos de platicar. Y sé que puede ser muy honesta, yo no tengo nada que ocultar. Tú Sí, sabes sí, sí, que yo sí. hablo de... Y ahorita mientras lo estabas platicando, como te digo, fue algo que mi mente luego dijo, amiga, pero ¿no será que esto viene de aquí, de Dios? Porque Vane, ¿puedo tocar Puedes tocar, puedes tocar. Vane tiene un diagnóstico de mucho tiempo atrás de trastorno de la personalidad y ella recibe tratamiento y siempre ha estado en terapia y en todas estas cosas, Y tú has pero vivido mis... sí, sí, tus subidas y tus bajadas, tus subidas y tus bajadas. Y no es que ahorita no tengamos subidas y bajadas, porque es normal en un ser humano, pero cuando tienes trastorno de la personalidad, o sea, es un arrebatamiento de, ¡guau!, ¿no? O sea, diferente, extremo.
Entonces, ahorita que estábamos platicando, me dice, ay, qué emoción. Fíjate que ahora la terapeuta me acaba de casi de quitarle, su terapeuta no es mucho de etiquetas, pero como sabes, casi lo tengo resuelto, pero creo que ahorita, cuando siempre he estado siendo diagnosticada con trastorno de la personalidad, con diferentes terapeutas, siempre, ahorita ya esta terapeuta le dice, no, no estoy así, pero te quiero decir que ya ahorita yo ya no veo exactamente un trastorno de la personalidad. Yo más bien pienso como que esto se pudo ver confundido con una neurodivergencia. Entonces, mi amiga contenta me dice, ay, que es que si no está, porque esto muchas veces pues se va, ¿no? A hereditario, que, ¿no? Y cuando tú me dices esto, me hace clic con lo que te digo, amiga, porque fue algo así de que, pero es que tú no crees que esto tiene que ver, porque hace 2, 3 días Vane compartió un video en su Instagram, que de hecho luego cuando yo lo miré fue como, "Ah", y yo lo fui y lo compartí en el mío también porque se me hizo precioso, que de hecho Fascinante. hubo alguien también que me comentó pero por Facebook, porque se me comparte desde mi Instagram a Facebook Ajá. sobre esto, pero para no salirme del tema, en este reel hablan sobre la palabra y cómo ya ha estado científicamente comprobado cuando están haciendo un estudio cerebral a la persona cuando está leyendo la palabra y cómo cambia el estado cerebral y cómo se genera dopamina y cómo se genera serotonina y cómo todas las conexiones neuronales y toda la masa cerebral cambia en las personas que leen el Evangelio. Entonces, ¿por qué retomo esto? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué toco este tema de este reel? Porque cuando Vane me dice, bueno, imagínense ustedes, si ella siempre desde muy jovencita está siendo diagnosticada con trastorno de la personalidad, y ahora retomando en enero ella vive esta experiencia y de ahí ella ha pasado todo un leer la palabra, conocer de Dios, compartir de la palabra de Dios y todo, toda su vida se basa en Dios, investigación, Dios, la palabra, Dios, la oración, el evangelio, leerlo. ¿A ustedes les parece una coincidencia después de que les platico yo esto de que hay un estudio científicamente cómo cambia la masa del cerebro y todo esto? Que ahora Vane, bueno, ahora no sabe cómo decirlo a la terapeuta, pero piensa que no es un trastorno de la personalidad. Entonces le digo yo, amiga, o sea, ¿tú cómo lo ves? Yo pienso, y ahorita estamos fuera de micro, que esto viene de Dios. Y me dice, Claro. Vane, por supuesto, porque el cambio en Vanessa ha sido totalmente diferente. O sea, claro, como les digo ahorita, claro que experimentamos cansancio, estrés, como todo ser humano, porque somos de carne y hueso, pero Vane, ustedes no saben que cuando Vane le pegaban estos ataques era de me tiro a la depresión, me tiro a la oscuridad, ya no quiero saber del Destruyo mundo, todo, amiga. todo, cierro páginas, cierro Instagram, no quiero saber del mundo y literalmente yo no nací ni para esto ni para nada y se empezaba a dar látigos ella sola y no, de verdad que Vanessa, o sea, antes de este tiempo que estamos platicando en particular, era una cosa súper diferente de me pierdo del mundo, me pierdo de la vida, me fundo en la oscuridad. Y, oigan, y miren que recuerden que estaba en la nueva era y se supone que todo esto es de luz, ¿no? Porque no la rescataban. Porque Ajá. no la rescataban. Porque ahora que estás en la palabra, ¿no? Porque ahora que estás en la palabra, que estás en un caminar con Cristo, ahora ya no te sabe cómo decir que yo creo que es una neurodivergencia más, ya no un trastorno en la personalidad. Pero pues, para los que nos están oyendo, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Claro. Y fíjate que yo ese trastorno lo tengo diagnosticado desde hacía como unos 7 años y nunca varió. Y pues sabes que por mi estilo de vida he vivido en muchos sitios, entonces me han visto muchos terapeutas diferentes, de diferentes países y todo, ¿no? Y nunca cambió esto. Y o sea, de 7 años no cambio a 6 meses. Ya ni siquiera veo rasgos de trastorno límite de la personalidad. Bueno, y como te decía, amiga, pues claro, o sea, no solo en lo que se puede demostrar, ¿no? Científicamente, que es estos estudios que hicieron, ¿no? Con todos los Electrodo. electrodos cerebrales y que lo pueden medir, ¿no? Ya no solo, ahora voy a hablar de lo que no se puede medir, ¿no?
que es cómo opera el Espíritu Santo en ti, ¿no? Y la sanación que hay. Y te decía, pues claro, amiga, o sea, piensa que hay una parte del Evangelio donde dice, yo en todo aquel que crea, ¿no? Podré quitarle su corazón de piedra y ponerle uno de carne. Y te decía, pero amiga, o sea, el que todo creo, todo, todito, todo, ¿no? Me puede dar un corazón nuevo, ¿por qué no me va a poder dar una mente nueva? Claro que puede. O sea, puede sanar absolutamente todo. Y bueno, de eso de verdad que doy fe. Entonces, en el momento en el que tú expones ya también a los demás que crees en Cristo, muy lejos de la vergüenza. Yo lo digo hoy como me preguntan, ¿no? Muchas veces por Instagram y así, ¿eres cristiana? Y respondo, a mucha honra. O sea, esa es mi respuesta. Ahora ya no es ni sí, sí, ni no, ahora es a mucha honra. Es un cambio total porque sí que claro que comenzaron a alejarse muchas entidades, porque pues ya habitaba en mí un poquito del Espíritu Santo, por decirlo así, porque a través de la lectura misma de la palabra pues ya se da, ¿no? Pero en el momento que tú declaras abiertamente ante todos, yo amo a Jesús, o sea, ahí es como, hijo, no te avergüenzas de mí. O sea, ahora sí. Ahora sí, ahora te importo yo sobre todas las cosas, que fue el único mandamiento que dejé. Más que la opinión de tu papá, de tu mamá, de tu amigo, de tu audiencia, de tu, no sé, de lo que sea. Ahora sí, eso sí es amor. Ahora sí me estás amando sobre todas las cosas. Sí, amiga, y esto es lo que viene y hace, es que la palabra lo dice, o sea, Dios hace en ti cuando tú decides seguirle y tú decides convertirte a Cristo, hace una persona nueva de ti. O Wow, sea, sí. eso dice Él. O sea, no lo digo yo, no lo dices tú, lo decimos por testimonio, por experiencia propia, pero lo dice la palabra. Y Una yo creo en nueva criatura. una nueva criatura Increíble. cuando decides seguir a Cristo. Y ahorita que hablabas, pienso tantas cosas, ¿no? De todo lo que podemos tocar en este episodio referente a Cristo, a los ataques espirituales y todo esto. Quiero platicar, porque mencionas esto de lo de la... No sé si yo lo platiqué en el primer episodio, el primero de nuestro canal, cuando ya después que tú tuviste una entrevista, no sé si lo platiqué aquí o lo platiqué en la entrevista con Ami Andy, donde platico yo como donde tienes esa certeza, ¿no? De que es Dios y que cuando platiqué yo en esa entrevista que tuve con ellos, donde platico cómo cambia la vida, porque cuando ya empezamos a darnos cuenta de todo el engaño y todo esto y que nos empezamos a salir de la nueva era, cuando me pasó lo del muerto, que ya lo platiqué, del brujo este que traía pegado, etcétera, cómo es que cuando yo iba en camino hacia recoger a mi papá para que me llevara ya, para que el Señor me sobara la espalda, que yo recuerdo que en el audio que te mandé y que te digo, a mí, yo lo único que le pido a Dios es que me ayude, ¿no? Algo así que te dije para que me acerque a la verdad, ¿no? Que yo solo quiero estar, yo te dije, yo solo quiero estar bien. Yo lo único que le pido a Dios es que yo solo quiero estar bien y que me lleve a la verdad, ¿no? Y de ahí ha sido un cambio porque es donde Dios escucha tu corazón. Porque también hay algo bien importante. Muchas personas no piden la salvación a Dios, no vienen y le dicen, Dios, sálvame. Porque antes de nosotros haber pedido, sálvanos, nosotros ni siquiera estábamos pensando en que íbamos a abandonar todas esas prácticas, porque ni siquiera nos estaba pasando por aquí. O sea, pero ¿qué pasó? Que empezamos a experimentar todas estas cosas y ya el espíritu que siempre está ahí cuando todavía no lo recibes a un lado de ti, siendo tu conciencia, siendo tu voz interior, ya nos estaba alertando de, esto no está bien, esto no está bien, pongan atención, miren las alertas que les estoy poniendo, las banderitas rojas que les estoy Ah, mostrando, o sea, tengan discernimiento y nos dio el discernimiento sí, para de ahí empezar a desplegar todo esto y empezó a haber un cambio brutal en brutal. nosotros y que no ha sido fácil, claro que no lo ha Ah, sido, no. pero a pesar de que no ha sido fácil, amiga, no ha sido nada fácil, pero yo creo que lo que hemos estado experimentando también tiene un propósito para Dios y yo pienso que también Él nos deja pasar ciertas cosas, aunque sean guerras espirituales, ataques psíquicos. Sé que también Él tiene un propósito con esto porque Dios nunca nos va a dejar experimentar algo que nosotros no podamos soportar. Sí, Pero también, ¿verdad?
Ay, amiga, es que el otro día lo hablaba. Perdóname que te interrumpa, pero tengo que contarlo. Sí, Mira, cuéntalo, cuéntalo. mira, amiga, ¿sabes que como mi punto débil es la psique, ¿no? Es mi mente. Los Claro. puntos débiles, que ahorita vamos a atacarlo de los puntos débiles. Es buenísimo. Y sabes que sin embargo, pues he batallado muchas guerras en mi vida, ¿no? Y he salido de ella. Y yo pensaba, ok, pues Dios daba sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pero el otro día hablaba con mi marido y hay un dicho en español que dice, Dios aprieta, mas no ahoga. Es decir, si quiere que forme parte de ese plan, va a haber un punto en el que te saque si sabe que eso ya terminaría contigo. Ejemplo, amigo. Buenísimo. ¿Te acuerdas, amiga, que yo compré un billete de avión porque íbamos a ir a hacer ayahuasca o sapo? Ay, qué bueno que tocas este tema porque lo acabo de platicar hace días con mi mamá. De lo de los sueños, amiga, ahorita vamos para allá también. A ver, dale, dale. Bueno, amiga, pues la historia de por qué no terminamos yendo para allá. Bueno, tú ya tuviste como, ¿te acuerdas, amiga? No puedo, por problemas de estancia, luego tuviste otro tipo de problema, pero al final se iba a dar. Bueno, total, yo un día sueño que estoy caminando por la calle y se oye el sonido este del avión en picado. No, miro hacia arriba, iba a caer, pues no encima de mí, pero un poquito delante de mí, ¿no? Y logro, alcanzo ver Iberia. Y yo nunca había viajado con Iberia, pero para cruzar el charco, pues iba a viajar con Iberia, que hacía como 6 o 7 meses antes sacamos el billete. Bueno, saqué el billete, Sí. ¿cierto? Bueno, además me costó como, voy a decir, unos 700 euros por ahí. Bueno, la cuestión es que se estrella, ¿no? Este avión, pero fue tan real, amiga, que Mm. la onda expansiva la vi pasar por debajo de un coche, me tocó, ¡boom! Y me desperté del dolor de la onda expansiva. Claro, en ese momento que tú sabes, amiga, pues que si guías espirituales, que si sincronicidades, que si tu ángel guardián, pues yo dije, no, esto es una señal para que no vaya, pero yo lo veía por el lado de pues de ese Ajá, lado, ¿no? De la nueva era. Y era un día X, era un día random, el día que yo soñé eso, pero no era un día random. O sea, ese día era el último día que yo podía sacar un seguro de viaje para poder anular. Tipo, ese era el último día, si no, ya no podía anular. Total, que lo saco el seguro de viaje y luego puedo anular esto, ¿no? Y a mí el otro día estaba hablando con una invitada que va a estar próximamente para tocar el tema de la ayahuasca y dije, hoy, ¿sabes qué? Estoy segura de que esa hubiera sido mi no retorno, o sea, esa hubiera sido mi no salida porque yo me hubiera quedado en un viaje de eso, porque mi punto débil es la mente, me hubiera dado o un brote psicótico o no sé qué me hubiera dado, pero Dios sabía que de esa. Mira que de daño físico, tú sabes, amiga, accidentes de coche, eso es salido de todo, pero Dios sabía que de esa no salía. Si sí. yo tomaba ayahuasca, yo no salía. Entonces ese plan no lo permitió Dios. No lo permitió, exacto. Le digo, oye, mamá, yo no me puedo acordar exactamente porque tú tuviste ese sueño y yo había tenido un sueño también, no, no lo recuerdo, amiga, algo te compartí que te dije que era algo referente también a un accidente, algo que yo, tú me lo platicaste y yo te dije, amiga, ¿tendrá algo que ver esto con esto? Pero el punto que también era algo muy similar, ¿no? Cómo Dios hace estas cosas porque tú platicas esto y dices, claro, claro, cómo Dios dice, es que también lo saben que todas las plantas medicinales tienen abres un portal gigantesco a las entidades porque tu psique está fuera de sí. Ahora imagínate, para empezar, en el momento que tú decides andar haciendo todas esas cosas, el Espíritu Santo es lo menos que tienes ahí adentro. O sea, la casa está vacía y en la Biblia lo dice. Imagínate, así como los demonios, así como regresan de esta persona que su casa estaba limpia, que el demonio se va y que luego regresa y la casa está limpia, pero si la encuentra, llega, la encuentra limpia y todo, dice, sí, está acomodada, ¿no? Hay algo nuevo aquí. Hay algo nuevo, pero más sin embargo sigue vacía porque todavía no está el espíritu ahí. Ahora Claro. imagínate,
¿va? Y no solo eso, amiga, sino que dice, voy a ir a por otros 7 Por otros demonios. 7 más fuertes que yo. Y ahora vengo y te habito a ti. ¿Pero por qué? Porque sí la limpiaste por tus propios esfuerzos y todo, y ahí andas, ¿no? Pero la limpiaste tú, pero la limpiaste y más nunca te llenaste del Espíritu de Dios. Nunca te llenaste del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo es que todo esto tiene que ver, no? Tú si vas a hacer estas prácticas de ayahuasca, de medicina, que no sé qué, porque como viene de la tierra, también viene de Dios. No, no es que venga de Dios, no es que venga de la tierra, pero no me voy a salir del tema para que lo hable ella, ¿no? Bueno, entonces platicas esto de del sueño y sí, amiga, porque Dios tenía un plan, había un plan ahí. Ahora imagínate, como te lo digo, Dios no te va a dar algo que tú no puedas manejar. Dios sabe qué rango tienes. Y para empezar a abordar el tema de los ataques espirituales, yo la otra vez platicando con mi mamá y todo, que mi mamá en veces sabe sentir que estoy bien loca, ¿no? Porque mi mamá tiene mucha fe, pero pues en base a sus creencias, porque ya es una persona ya grande y todo esto, sus creencias arraigadas y todo, y que entre que sé que me escucha y entre que se sorprende y entre que a veces sabe pensar que estoy medio loca, ¿no? Pero yo sé que las personas que experimentan o que caminan con Cristo, que son cristianas, que siguen a Dios, que de verdad han entregado su vida a Dios y que están al servicio de todo, de su evangelio, de su palabra. Lo que no saben es que ellos también experimentan ataques, opresiones, como la vez pasada que te platiqué, que el pastor a la iglesia que voy platicaba de cuando él se convirtió, cuando empezó a recibir ataques, que fue, y que ahorita lo voy a tocar porque a mí también me ha pasado, leyendo la palabra, leyendo la Biblia, que era cuando más sentía, y cómo él sabía que era una opresión demoníaca, porque explica cómo es cuando es una posesión, pero cuando es una opresión, cómo te sientes, cómo sientes tu cuerpo, cómo sientes. Cuando él estaba explicando, yo simplemente decía, sí, lo sé por la experiencia de la cosa esta pegada que traía en mí, lo sé porque lo viví, lo sé, lo experimenté, y cuando él lo placaba y lo iba diciendo, para mí era un sí, sí, sí. Y cuando habla de la palabra, o sea, que dice él, cuando más leía la Biblia, cuando más entendía el Evangelio, más ataques sucedían, ¿no? Entonces fue así como, claro, claro, claro que sí es verdad. Entonces quiero platicar esto de los ataques y comenzar con esto para decir, porque yo le decía a mi mamá, bueno, pero ¿por qué es que unas personas reciben unos ataques y otras no? Hmm. ¿Por qué es unas personas, ajá, por qué no? Bueno, todos sabemos que hay un mundo espiritual, el cual no vemos, y tan lo voy a decir porque hay un mundo espiritual, o sea que aquí tengo la Biblia, pero de verdad, oigan, todo lo que está aquí en el Evangelio, todo lo que está escrito aquí, habla de todo lo espiritual. O sea, este es un libro literalmente espiritual. O sea, si ustedes se ponen y leen la palabra, toda la guerra es espiritual. Todo lo que se ata, lo platicábamos nosotros, todo lo que se ata en la tierra se desata en el cielo, todo lo que se desata allá se desata aquí. O sea, eso es literal, o sea, eso es verdad. Todo el Evangelio, cuando ustedes lo empiezan a leer, la verdad que se dan cuenta, todo lo que Dios guerrió, Jesucristo, sus apóstoles, todo fue una guerra espiritual. Porque ahorita las personas vienen y piensan que como está el mundo, no es un ataque, es una guerra espiritual, todo es una guerra espiritual. Solo que lo vemos materializado, lo vemos en muerte, porque la paga de pecado es muerte, lo vemos en muerte, lo vemos en sustancias, lo vemos en cosas tan feas que se miran ahí afuera, lo vemos en la música, lo vemos en tantas cosas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que esto de dónde viene? Pues sí, hay un montón de demonios, y esto lo quería platicar porque hay un mundo espiritual. ¿Por qué a unas ciertas personas les pasan ciertos ataques y a otras no? Bueno, al enemigo y a sus legiones de demonios que tiene, porque tengo que recalcar algo. Recuerden que el enemigo no es omnipresente. O sea, el único omnipresente es Dios. ¿Por qué hay tanta cosa tan oscura en el mundo? Porque el enemigo tiene a sus ashishinkles, por así decirlo, ¿no? Sus sirvientes. ¿Y qué es? Son todos estos demonios de rangos que tienen poder. Porque él no puede estar en todos lados, porque muchas veces podemos pensar como, oye, el enemigo me está atacando. No, mi vida, o sea, no, no precisamente el enemigo te está atacando un demonio poderoso que él mandó. ¿Por qué?
ya voy para allá. En el mundo físico nosotros decimos como, o sea, somos cualquier cosita, ¿no? A lo mejor no podemos ver el valor que tenemos ante los ojos de Dios. Pero para Dios, cuando ya ha puesto su plan en nosotros, su plan divino, que de hecho ese plan para nosotros ya estaba desde antes de nacer. O sea, Él ya tenía en nosotros, desde ponernos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un plan para nosotros, cosa que el enemigo ya sabe de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa en el mundo espiritual? Nosotros en el mundo terrenal miramos como cualquier cosita, como, bueno, ¿por qué me haría la guerra a mí el enemigo? ¿O por qué me la haría más bien sus sirvientes me harían la guerra a mí? Porque imagínense si nos pusiéramos a estudiar demonología, la de demonios que hay, o sea, o sea, hasta te sorprendería del espíritu del miedo, o sea, hay tantas cosas que vienen y te hacen tanta cosa aquí en sí. Entonces, en el mundo espiritual hay un rango también y nosotros, para los ojos de Dios, que ya ha puesto un plan divino en cada uno de nosotros, en el mundo espiritual, para Dios, nosotros nos podemos mirar así, pero para Dios somos esto enorme que nosotros no podemos ver, porque puede que nosotros siempre estamos así, pero para Dios somos esto enorme. Y el enemigo no nos mira en lo físico, porque él no nos está mirando en lo físico como, ay, Vanessa y Ilse, no, no, él está mirando en el mundo espiritual, está mirando el plan divino que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el mundo espiritual? Él va a declararle a la guerra, por esto menciono de no a cualquier persona le va y le declara la guerra con sus achichincles el enemigo, no va y dice, sí, a este, no, 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 no. Va y dice, a esta, porque a esta Dios tiene un plan divino con ella. Porque nosotros ya le servíamos a Él. Gracias a Dios, y como digo, Dios no va a permitir que nos pasen tantas cosas tan fuertes, porque así como también el enemigo tenía un plan, Dios tenía otro plan, nomás que el enemigo no conocía el plan de Dios. El enemigo debe haber dicho, ya las tengo, un alma más para acá, un alma más para mi lugarcito, un alma menos para ti, ¿no? Pero no contaba con que Dios iba a venir por nosotros y iba a decir, como ha venido por muchísima gente que está allá afuera testificando, por muchas partes yo he mirado, testificando lo que es estar dentro de la nueva era, lo que es hacer prácticas esotéricas, el ocultismo y ateas o satánicas, o sea, que se han salido de ahí y ahora le sirven a Dios. El enemigo no puede mirar los planes de Dios. Puede mirar el plan divino, mas sin embargo no podía discernir el hecho de cuándo nos iba a sacar de ahí. Por eso Dios sabe hasta dónde nos va a permitir vivir esta situación. Por eso vengo y platico de los ataques espirituales, porque en ese rango no todas las personas van a venir a recibir ataques espirituales. ¿Por qué? Porque puedas servirle a Dios, pero esa persona no le va a traer almas a Cristo. Porque no es que no sea menos valiosa para Dios, claro, pero tiene su propósito en la tierra. Pero cuando Dios sabe que esta persona le puede servir, porque ya ha puesto un plan en ella de atraer a sus hijos de nuevo a casa, lo que el enemigo menos quiere es que sus hijos regresen, que los hijos de Dios regresen con Dios. Él quiere quedarse con las almas. Él quiere quedarse. ¿Por qué? Porque fue el mismo castigo que el enemigo recibió. Quedarse en el infierno, penar con todos sus ángeles caídos que le siguieron. Entonces, cuando peleamos muchas veces guerras espirituales, no precisamente las estamos peleando con el enemigo. Las estamos peleando con entes, con demonios que él manda a pelear, porque el enemigo sabe a quién va a atacar él directamente, a personas muy superiores, como en este caso fue a Jesucristo, a Adán y Eva, porque ellos eran en el mundo espiritual una jerarquía alta, ¿no? A nosotros nos vienen y nos atacan, quién sabe, ¿no? Y si el demonio mira que no pueden sus demonios, viene y dice, yo directamente a ti. Entonces, aquí es algo bien importante porque uno aprende a identificar la guerra espiritual por cómo te sientes, por cómo lo manejan, porque muchas veces lo cubren, porque muchas veces puedas pensar que es una enfermedad, que es una gripita, que es un mal estomacal, que es una coincidencia, pero no todo es así. Y por eso comento yo esto de que
atacan más a las personas que han decidido seguir a Cristo porque esas personas van a traer a otras personas a Cristo, pero las personas que están en el mundo, ¿qué van a saber de un ataque espiritual? Porque ya están con el mundo, o sea, ya están con el mundo, pues, o sea, que qué más pueda perder. O sea, a esas no les interesa estas que van a traer personas a Cristo. Y Y amiga, quería compartir que por eso yo conté en su momento que el enemigo, bueno, dos cosas voy a decir del enemigo. Por la parte que te digo que conozco el billete falso, ¿no? claro, Pues cuando yo abría registros akáshicos y que a mí me daban veredas de posible realidad que se puede manifestar, digamos que el enemigo tiene capacidad de conocer X posibles futuros, vamos a decir, ¿vale? Es como de la puerta 1 a la 10, pero las posibilidades son infinitas y esas son las omniscientes y omnipresentes y esas son las que conoce Dios. El enemigo solo sabe X, ¿no? Si coge la puerta 1, la 2, la 3, hasta la 10 me la sé, pero el resto no. Entonces, claro, el enemigo sabía, pues sí, conocía mis puertas, ¿no? Conocía, ok, desde chiquita le voy a dar bullying. Ale, ya sé por dónde va a tirar. Ah, venga, por la puerta 1 termina en un TCA, capaz que termina también por ahí, claro. porque estuve cerca, ¿no? Ah, venga, vamos a ver, espera, la humillación del profesor, ¡buah, buenísima! Esta, la puerta 2 sin voz se me queda. Sin voz me quedé años, amiga, literal, yo me desmayaba. O sea, imagínate, ¿no? Y me imagino Dios viendo que él me había cerrado las 10 puertas, el enemigo, y diciendo, pues si tú supieras la 11, te caes de espaldas, diablo. Claro. Si tú sabes la puerta 11, como me dijo en plena entrevista, me dijo Dios, Vanessa, tú eres el caballo de Troya. O sea, si tú supieras que yo la voy a ir a sacar para que ella, todos tus secretos, tus escondrijos, tus garra, vaya y lo cuente, pero no lo cuente a las personas que ya son salvas, lo cuente a los 150,000 espectadores que tienen TikTok, que son 150,000 almas, y que se le quede las 150,000 y la escuchen. La puerta 11, diablo, esa no te la sabes. Esa película, pues claro que el diablo intentó. Exacto. Pero más sin embargo no conocía lo que había más allá, porque Dios solo es el único que puede ver más allá de lo que él no puede mirar. Exacto, él se olía que yo estaba ahí en ese rango, en ese propósito, pues por lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Pero no Claro, sabía por dónde iba a salir la cosa. exacto. También para empezar, ¿no? A platicar por un Ajá, ataque espiritual, ¿no? Para irlos identificando, ¿no? Una de las cosas que por lo menos a mí, que platicó esto lo del pastor, que me tocó experimentar hace semanas atrás, cuando empezaba a leer la Biblia por la noche, en la noche me empezaban a molestar. ¿Y cómo sabía yo que me molestaban? ¿Por qué puedo identificar yo que me molestaban? Porque cuando me alejé de la nueva era y cuando traía esta cosa pegada en mí, eran los mismos tipos de trucos, las mismas mañas, lo mismo, hacían lo mismo. Muchos de los días, uno de los días fue el que de verdad no me dejaron dormir, que yo me acosté y me vi, me puse a leer la Biblia y me quedé dormida. Mi teléfono ni siquiera tenía mensajes, no le llegaban mensajes ni nada y la pantalla se empezaba a prender la luz a cada rato, pero iluminaba todo el cuarto, ¿no? Y entonces yo agarraba el teléfono y lo miraba, pero no había un mensaje, no había una llamada, o sea, la pantalla se prende solo cuando le haces el tacto o o te como llega cuando le haces algo. el tacto o cuando te llega algo. Ah, no, mi teléfono, o sea, pero era una cosa desesperante de que yo cerraba los ojos y lo iluminaba el cuarto otra vez. Y yo volteaba y, y me volvía a voltear pensando que era un mensaje, lo miraba y nada. Y luego otra vez y el resto. Pero literal estuvieron toda la noche. Ya hasta hubo un punto en la madrugada que yo empecé a sentir un miedo terrible, pero un miedo así de que mi corazón estaba con taquicardia, así que de una de no dormir, de que me estaban molesta y molesta con la luz del teléfono, la otra era de que cuando yo traía esta cosa pegada y que me pasaron cosas saliendo de la nueva era,
cuando empezamos a identificar, a mí lo que me pasaba era que me despertaba y miraba los pies de la cama, porque yo sentía esto que me estaban mirando, ¿no? Y esto que me jalaba hacia estar mirando ahí, pero con temor. Entonces, después de lo de la luz y la luz del teléfono, no sé qué hora era, yo me despierto y siempre era como despertarme y mirar hacia los pies, con temor, con temor, con temor. Yo agarro la Biblia, la empiezo a leer ya molesta porque ya así dije yo, esto es un ataque. O sea, de que no me dejen dormir, de que me estén despertando a cada rato, de que esté sintiendo una presencia. O sea, esto es. Me pongo a leer la Biblia, mas sin embargo, tengo que decir que yo seguía teniendo mucho miedo, muchísimo miedo seguía teniendo, a punto de que tenía que prender la luz porque yo ya estaba atemorizada del miedo, porque era esto que se estaba en mí, ¿no? Así de que ni siquiera lo sabía explicar porque era un miedo muy fuerte. Me puse a leer el Salmo 91 hasta que me quedé profundamente dormida, que me vine quedando dormida hasta las 4 o 5 de la mañana. Esa es una de las maneras como identifiqué, porque ya lo había experimentado, cómo identifiqué esto. La otra es en mis sueños, ¿no? En mis sueños ya me ha pasado a mí que casi siempre, no sé por qué, siempre la mayoría de veces, solo una vez lo he soñado aquí en el cuarto, en este cuarto de aquí, pero allá en mi casa en Sonora, siempre me ha tocado experimentar que cuando estoy dormida y que se empiezo a soñar, yo estoy reprendiendo a una entidad la cual yo solo sé en ese sueño que está ahí, que esa entidad yo empiezo a orar y empiezo a orar el Padre Nuestro y le empiezo a reprender, cosa que yo no la miro. O sea, en el sueño, yo estoy teniendo casi un sueño lúcido, pero yo en el sueño la estoy reprendiendo a esa entidad que se va y casi siempre la sueño en la casa, ¿no? Casi siempre es esta entidad ahí en el cuarto que ustedes me dicen, ¿cómo es la entidad? No sé, porque no la veo. O sea, literalmente no tiene cuerpo, pero yo en el sueño sé que está ahí. Y en el sueño la estoy reprendiendo y estoy orando, pero si ustedes se dieran cuenta en el sueño cómo yo empiezo a orar y empiezo a orar el Padre Nuestro, empiezo a reprenderla y le empiezo a decir que se vaya en oración y todo, pero es con una intensidad, ya me ha pasado aquí también y ahí es donde me doy cuenta que está haciendo un ataque mientras yo estoy durmiendo, porque el día siguiente yo me despierto cansada, me despierto con dolor de cabeza, me duelen muchísimo mis hombros. El dolor de cabeza es un dolor así de esos de que, ay, no se me quiten todo el día, no se me quiten todo el día. Y aprendí a identificar, porque no me ha pasado una sola vez, me ha pasado muchas veces. ¿Cómo supe que sí son ataques espirituales mientras estoy durmiendo en mis sueños? Porque cuando tuve la entrevista con Ami Andy, Dani me menciona, le platico yo esto y me dice, bueno, una vez que tú aprendas a tener autoridad espiritual, tú vas a aprender a repeler eso, ¿no? Como que tú también tienes una autoridad. Y cuando yo le menciono esto, inmediatamente él identificó que estaba haciendo un ataque espiritual, ¿no? Porque él me dice, bueno, cuando aprendas que tú también tienes autoridad espiritual, va a ser diferente. Entonces, digo yo, sí, es verdad porque como hay días donde, y también hace poco, o sea, hubo 2 días que no me dejaban ahí atrás de mí, pero es que lo curioso es como dices tú, ay, ¿cómo lo identificas? Bueno, lo identifico porque yo ya hacía estas prácticas, ya sabía cómo se sentía, ya sabía cómo se sienten enseguida de ti, ya sabía yo, ya sé identificar cómo se sienten. Cuando uno experimenta este tipo de cosas, haciendo estas prácticas, desde lo que sientes, desde cómo lo sientes, desde cómo se siente cuando hay presencias ahí, cómo las miras, y hay veces que te preguntas, pero ¿cómo las ves, no? Así como cuando hacías una canalización y dices tú, pues no sé, ahí está una imagen, ahí está la presencia, ahí está. Entonces, esto es lo mismo que te puedo sentir con referente a esta vez que me pasó esto leyendo la palabra, ¿no? Y mientras estaba durmiendo y mientras en los sueños. ¿Cómo fue en cuanto a esto de orar y de sentir los ataques de que, ok, ¿sabes qué? Voy a seguir orando más y voy a seguir leyendo más porque hubo un día que yo leí la palabra en la noche y por miedo, o sea, curiosamente por miedo porque yo, ay, no, es que me van a volver a molestar porque ya me estaban molestando durante días, o sea, platico que ese fue el día más así de esos de que ya me molestaron a mí, entonces ya de molestarme de que no me dejen dormir
y llegar al punto donde decir yo, no, ahora no la voy a leer. Y la dejé ahí a un lado y fue como, bueno, al día siguiente dije yo, no, porque justo esto es lo que quiere causar en las personas el enemigo con sus amiguitos, que todas las personas tengamos este miedo, ¿no? Este miedo, ¿para qué? Para que dejemos de hacer este tipo de oración, de leer la palabra. ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, pues ahora me pasan más ataques, ¿no? Entonces, ¿por qué me están pasando más ataques? ¿Por qué me pasan más este tipo de cosas? Pero con la única manera que podemos combatir es con la palabra de Dios, sabiendo el evangelio, sabiendo de las armas, sabiendo cómo protegernos, porque Dios ya da todas las pautas, ¿no? Esos son unos de los dos ataques, ¿no? Voy a mencionar los otros dos más recientes, Ajá. para que platiques lo tuyo, porque también fue algo ahí como donde me dijiste, amiga, pero no estarás pasando por un ataque por algo que ya habías compartido tú en tu Insta, que ya lo estabas viviendo tú, y que tú me dijiste, no, sí, esto es un ataque. Una de ellas, y que yo lo tengo que decir, que yo aprendí, y quiero mencionar esto porque es tan importante saber qué es lo que estamos haciendo antes de adentrarnos a hacer cualquier tipo de práctica, que lo único que debemos nosotros como seres humanos y como seres espirituales simplemente es con la palabra de Dios, Dios y ya, nada de entidades externas de le pido a esta, al otro y da, no, porque en la palabra no está escrito eso, solo Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, no hay más. Porque no sabemos que al momento de estar haciendo este tipo de prácticas a los que estamos condenando, o sea, pagan justos por pecadores. ¿Por qué Claro. digo esto? Porque nosotros estamos maldiciendo nuestras generaciones. Porque así como lo lees tú en la Biblia, como por adorar a dioses falsos, a profetas, creer en profetas falsos, como la otra vez que te platicaba de Balá, que este es un demonio que golpean estatuillas de él y le hacían adoración y pasaban a sus hijos por fuego para rendirle adopción y todo. Dios les dice, o sea, ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido pedirles esa barbaridad, ¿no? De que atravesaran a sus hijos por fuego como en ofrenda a este Balá, que Balá es un demonio muy poderoso que está escrito en las escrituras. Tiene 77,000 legiones de demonios. Imagínate, si no nada más estamos hablando de él, o sea, imagínate todos los más que hay, ¿verdad? Y como les digo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empezamos a hacer este tipo de maldecimos nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos nosotros a estas prácticas, yo lo hablo yo por ser mamá, sin darme cuenta que esto le va a venir a perjudicar a mis hijos. Porque la verdad, o sea, yo me arrepiento y Dios sabe todo lo que yo he hablado con él. Y yo le digo, o sea, imagínate, amiga, cuántas veces yo no hice canalizaciones, hice registros estando mis hijos en el otro cuarto. En ocasiones, o sea, yo hacía meditaciones con bebé en los brazos, o sea, que de hecho el niño miraba las cosas, Sí. sea, lo que yo miraba con ojos físicos, sí, en dos ocasiones me pasó que Amir estaba bebé y empezaba a hablarles a las cosas, porque yo recuerdo que una de las veces que yo hice una canalización, cuando yo abro los ojos, yo veo a Amir y Amir estaba platicando, quién sabe con quién estaba mirando. O sea, imagínate lo que yo no miraba, pero él lo estaba mirando. Mis perros, mis gatos, o sea, era una cosa impresionante que lo que yo no miraba con mis ojos físicos, ellos lo estaban mirando. Pero aquí el detalle es, uno pensando que está contactando a la luz, ¿no? Y lo que uno realmente es lo que está contactando. Ahora, para mí era muy normal hablarle a mi hija, siempre le he hablado de Dios, a pesar de estar tan equivocada en la manera como lo estaba practicando, ¿no? Y pensar que ahí estaba Dios, porque era la ausencia del Espíritu y yo pensaba que ahí estaba Dios. Pues claro, Venecia, yo siempre, a mi hija, yo siempre le enseñé de Dios, siempre le hablé de Dios, siempre le hablé de la oración, del agradecimiento, todo esto. Más sin embargo, lo que ella me miraba hacer era de todas estas prácticas, tarot, registros, reiki, y a ella se le parecía súper interesante porque ella, a pesar de ser una niña súper chiquita, ella ya traía muchos dones. Pero ahí que hay algo, también las personas ya nacen con dones, porque nosotros estábamos un poco confundidas, pero, ay no,
satanizando y bloqueando como esto de los dones, pero es que no, ya hay personas que nacen con un don, que ya, porque hay muchos dones que ya te los da el Espíritu Santo y hay unos que ya los traen porque Dios ya los ha puesto en ellos, el de poder, don de la profecía, el don del consejo, el don del discernimiento, el don, hay muchos, el don de la sabiduría. Entonces, claro que hay personas que pueden ver más allá y yo ya te había platicado que Bene era una niña muy despierta espiritualmente. Entonces, cuando yo le hablaba de esto, claro, Bene era una niña, a pesar de tan chiquita, tenía mucho discernimiento y a pesar de yo hablarle de Dios, pero yo hacer este tipo de prácticas, y les quiero platicar esto y hacerle un énfasis grandote porque está tan mal no saber en dónde nos metemos y condenar, porque ahora que yo me he convertido en Cristo, yo quiero decir algo, o sea, imagínate, yo ya te lo he platicado a ti y a mí, el rechazo que tiene mi hija a Dios ahora. O sea, Sí. el rechazo que ella tiene a Dios ha sido un abismal. Cuando ella creía en Dios, cuando ella le agradecía a Dios, cuando ella sabía que hay algo más grande que nos sostenía, ¿no? Ella creía firmemente en Dios, pero ahora yo saliéndome de la nueva era, por eso cuando mencionamos lo de las debilidades fue como cómo identificar las debilidades de cada uno. Sí, El enemigo sabe que una de mis debilidades son mis hijos, claro. sabe que una de mis debilidades es el dinero, sabe que yo tengo un problema con lo financiero, o sea, es mi talón de Aquiles y mis hijos son mi talón de Aquiles y mis Y tus animales animales. son mi talón de Aquiles, o sea, dices tú, pero como sí, así mis animales son para mí más que un animalito, para mí son todo. Y igual mis hijos y el dinero para mí, ahorita como lo mencionaste tú, ya pasa a tercera o última cosa, porque Dios dice, cuando me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y no, uno no va buscando la finalidad de, oh, te voy a servir Dios para que me des, no, porque al final cuando tú decides servirle, así Diosito, si no me quieres dar nada, no me lo des, pero al final yo te voy a servir a ti porque este es el llamado que yo tengo fervientemente en mi corazón puesto. Entonces, ahora, ¿qué pasa con mi hija? Mi hija está súper alejada. Es que si yo les platicara a las personas o miraran el rechazo y el repele que tiene ella, ustedes dijeran, no es normal, porque yo lo veo, porque yo lo pienso, porque yo lo siento. O sea, nada que ver con esa niña de antes. Ahorita es como, si vamos a la iglesia, uno puede decir, bueno, la preadolescencia, la adolescencia, lo que está pasando. No, porque es literalmente ese rechazo cuando a mí me hablaban de Dios, cuando yo ya empecé que era eso juzgar de que me hablaban de Dios y la palabra no de Dios y ay, si supiera, ¿no? Cuando estaba en la nueva era yo la que sé más y todo. Cuando me hablaban de Dios yo también sentí ese repele. Fue una de las cosas que yo identifiqué que algo andaba mal ahí también, porque cuando mi papá me decía, pero primeramente Dios, y yo sentía un nudo en el estómago. Y luego que algo de Dios, me mencionaba algo de Dios, pero Dios el de la Biblia, no Dios el de la fuente y todas estas cosas. Yo sentía así un coraje. Yo empecé a preguntarme, pero ¿por qué siento este coraje? ¿Por Sí. qué siento Esto no lo empezamos a cuestionar cuando salíamos de la nueva era. ¿Te acuerdas, amiga? Sí, porque siento este rechazo, si se supone que estoy con Dios, con no sé qué. Ah, bueno, esa misma actitud así, eso que yo sentía cuando me hablaban de Dios, mi hija le tocas un tema de Dios. Y quiero mencionar esto, me dijo en una ocasión, es que, pero bueno, le digo yo, ¿qué tienes con Dios? O sea, ¿por qué sientes este rechazo hacia Él? Porque y me dice ella, es que a mí me era más interesante todo esto de las cartas y de todo lo que hacías. Eso sí, se me hace interesante. Fíjate. ¿Ustedes qué piensan, todos los que cuando lo vayan a estar escuchando? Claramente, para mí, esto es un engaño del enemigo, porque sabe dónde me va a dar, sabe dónde me va a tocar ese punto débil donde me va a hacer, oh, porque para mí es como, bueno, me dejas de servir, pero ahora mira, ahora a ver cómo le haces para que puedas acercar nuevamente a Dios. Claro que temor no tengo porque yo sé que Dios es más grande que todo, por supuesto, ¿no? Y que con oración todas las personas podemos, ya sabes también lo que estábamos platicando ahorita de la oración. Pero este es uno de mi hija. Imagínate, o sea, todo lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo, estas prácticas que no estamos pensando en nuestros hijos, en nuestras generaciones, las estamos maldiciendo.
Ajá, esto Entonces, es de los espíritus familiares, amiga. claro, ahora hay que romper esto. Ahora hay que romper esto. Y otra de las cosas que de los últimos dos ataques que me pasaron, que fue, bueno, esto que menciono con mi hija y ahora las últimas dos cosas que me pasaron, que yo ya había mencionado, no sé si lo mencioné aquí, creo sí, que mi pareja pues no es muy creyente de Dios o no era, por así decirlo, o sea, sí, o sea, hay un Dios y todo, hasta ahí, ¿no? Pero más sin embargo, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo lo invitaba, era como, no. Y en una ocasión yo lo invito y me dice, bueno, vamos. Y yo sentí eso en el corazón de, porque te lo platicaba, ¿no? O sea, cuando tú ya eres una persona que está en Cristo, el propósito como los apóstoles era acercar a las personas, no con imponer, sino hablar de la palabra de Dios para que las personas vengan a Dios, porque cuando tú conoces de Dios, tú le quieres ir a contar a todas esas personas la maravilla de lo que ha hecho Dios contigo y Claro. cómo te ha salvado y todo lo que sana y todo lo que cura interiormente, exteriormente y toda la bendición que viene cuando tú estás con Él. Entonces, cuando me dice, sí, vamos, y que yo invito que iba a ir también Venecia y todo, o sea, imagínense que yo voy a salir por el carro y afuera de la casa es calle, pero hay unas piedritas así insignificantes, insignificantes de verdad, que le digo, bueno, ahorita le enseñaba, yo traía unos zapatos con esta plataforma así, que está imposible de torcerte el pie, porque no es como que traigas un tacón, pero eran unas sandalias, pero igual de esa plataforma. Y cuando yo voy a salir de la casa para ir a agarrar el carro, porque ellos estaban terminando de alistar, pero ya era un poco tarde, yo apúrense, ya voy a agarrar el carro para que nomás que se suban. Me tuerzo el pie, pero una torcida de pie así de... O sea, y de verdad que mira la piedra, quisiera traerles la piedra con la que me torcí el pie, o sea, una piedra así, una piedra así, de pequeña. Y mi pie se empezó a poner, o sea, se le salió un bordo por aquí, era un dolor insoportable, me dolía no saben cuánto, y yo cojeando así de que les digo, me torcí el pie, y mi hija, por eso les digo que ya identifiqué que era no quería el enemigo que yo llevara a ellos a escuchar la palabra de Dios, Claro. porque mi hija, pues sí, pero ¿para qué quieres ir? ¿Ves? ¿Para qué quieres ir a la iglesia? Ya te torciste el pie, ahí vas a tener dolor. O sea, era como este diablito que te está hablando. Y mi respuesta fue, volteé y yo le dije, bueno, pues no importa. Ya que salga de la iglesia, voy a ir al hospital a que me chequen. Yo sí fui, pero le dije, bueno, pues si Jesucristo vivió todo ese calvario por nosotros, ¿qué me cuesta a mí ir a aguantar una hora para ir a adorarle, ir a escuchar su palabra? O sea, pues me fui así y aguanté el dolor, que la verdad que en ese momento, amiga, ni lo sentía. De verdad, y el pie cada vez que volteaba y lo miraba, cada vez estaba peor, ¿no? Cada vez que volteaba y lo miraba el pie, yo, oh my God, o sea, estaba feo. Que sí fue urgencias y todo, y sí, estuvo mal, que de hecho todavía te digo que todavía me sigue molestando, porque no me atendieron bien, pero ese fue uno de los ataques físicos. Y el último ataque, porque tengo que aclarar algo antes de terminar con este último, que yo cuando me iba sola a la iglesia, los domingos que me iba yo, nunca me había pasado de que me pasaran cosas, ¿no? Nunca me pasaban cosas a mí sola. Pero ahora que yo estuve queriendo llevar a mi hija y a él, me pasaban cosas. Y esta fue una de ellas. Y la otra última que me acaba de pasar este domingo que pasó, que para mí fue muy fuerte, fue que ya íbamos, mi gatito una noche antes se salió, siempre regresa y todo. Y se sale y ya cuando íbamos a ir a la iglesia, Marvin se estaba tardando mucho porque se le había reventado como un reloj y estaba tratando de acomodarlo y le pito y yo apúrate, ya es bien tarde, ¿no? Y ya se sube y me dice, ay, es que no me pites. Y ahí se empezó a generar una discusión, ¿no? De por qué le pité, pero fue una discusión que de verdad, es que si ustedes miraran, fue una discusión así como incómoda que para mí lo sentía hasta de, pero ¿cómo antes de ir a la iglesia va a pasar este tipo de problemas, ¿no? Que yo me sentí tan disgustada, de verdad, que en vez de, dije, yo ya no voy a ir a la iglesia. Le di la vuelta así para regresarme a la casa y veo a mi gatito aplastado en la plena carretera. Y yo lo miro porque me dice eso, como, mira, ahí está el Tito. Y yo, no, 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 no. Me paro, doy la vuelta y esperé que dejaran de pasar todo trailers y todo. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y lo fui, lo identifico y yo hiciera él.
Me puse súper mal, súper histérica, ya no iba a ir a la iglesia, me regresé a la casa una llorona, mal, 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 porque les menciono, para mí los animales son, de verdad, se vuelven parte de mi vida, de mis hijos, de mi familia, y para mí ese gatito, o sea, era mi bebé, era otro bebé más de mis animalijos, y me tocó en el corazón, o sea, otro domingo más donde algo tiene que suceder. Oigan, yo no iba a pasar por ahí, o sea, yo ya había salido, salgo y directamente enfrente está la iglesia, o sea, yo doy vuelta, o sea, tuve que haber dado vuelta para haber visto eso. Llegué como, de verdad llegué a la casa histérica, el gato, no, ahí está una llorona, y mi mamá de que, vete a la iglesia, y dice, ni modo, ya no podemos hacer nada. Sí lo fuimos y lo quitamos de ahí ya para que no lo estuvieran aplastando. Claro que me fui con mi corazón deshecho, mas sin embargo, automáticamente entendí, ok, o sea, entendí que el enemigo me estaba declarando la guerra. O sea, entendí como, ok, o sea, ya entendí que tu punto es que tú no quieres que yo acerque a mi familia a Dios y sabes dónde me vas a estar dando, pero más sin embargo, si tú piensas que yo voy a renegar de Dios con esto, aunque me está doliendo, yo no voy a renegar de Dios. Yo no voy a renegar de Dios, yo no le voy a decir Dios porque está pasando esto, porque a mí, porque esto no. O sea, si es tu plan, yo sé que tu plan, también Dios tiene algo conmigo y como Dios dice, o sea, y en una oración que hice, como, ¿por qué, por qué te vas a tambalear con cosas en veces grandes, en veces pequeñas? Porque si tú te dejas tambalear, empiezas a reprocharle a Dios, entonces Dios es como, entonces me estás realmente siguiendo, realmente estás de corazón conmigo, realmente me has aceptado en tu vida o cualquier cosa pequeña que te suceda, me vas a atacar o me vas a empezar a reclamar. O sea, si en lo pequeño te tambaleas, ¿qué va a pasar cuando te ponga en lo grande y cuando vengan los verdaderos, las verdaderas guerras? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a abandonar? ¿Vas a llorar? ¿Qué vas a hacer? Entonces es ahí donde dije, yo aprendí a identificar y es tan importante identificar las debilidades, porque yo tengo bien identificado y también el enemigo es bien astuto y usa a las personas para darte en los puntos donde te va a doler. Por eso es muy importante que cada persona tenga identificado las debilidades, porque ahí es donde en la guerra espiritual, en el mundo espiritual, es por donde está el enemigo. Pues espiritualmente viene y te ataca en esos puntos débiles tuyos para que tú empieces o a renegar de Dios o a alejarte de Dios o todas estas cosas que te empiezas a cuestionar para que ya no estés ahí. Yo ya tengo identificados algunos de los puntos y cuando me pasa algo también con el dinero, digo, ah, que empiezo y luego me doy cuenta así como, y empiezan esos pensamientos otra vez cuando hablo referente al dinero y yo como, ah, ok, ya me quieres volver a enganchar por aquí. O sea, ya me quieres volver a enganchar por aquí. Por eso es tan importante tener identificados los puntos débiles de todas las personas. Pero a mí, cuenta, o sea, ya yo platico estas cosas, yo sé que nos han pasado más, ¿no? Pero estas cosas así como para resumirlas, pero a mí, ahora que tú estuviste viviendo este ataque, que lo supiste identificar y que te fue mal, que te fue mal, ¿cómo fue que tú empezaste a sentir y platica, cómo fue que comenzaste con este ataque? Ok. Bueno, pues amiga, yo digamos que el más heavy que tuve, porque sí que he tenido varios y es lo que tú dices, creo que no me voy a extender tampoco tanto como en contar el ataque, pero en algo muy importante que creo que son los puntos débiles, porque en verdad es lo que tú dices, el enemigo siempre hace lo mismo, acá, literal, es lo mismo, pero le cambia pues a cada uno su talón de Aquiles, ¿no? Y por ahí le entra. Porque claro que yo también tuve dolor de cabeza, claro que tuve pesadillas, claro que todo eso igual, ¿no? Pero yo lo identifiqué por varias cosas. Y no fue por los primeros síntomas que fue la neblina mental, que fue el dolor de cabeza, que fue este malestar, nada, nada. Tipo que yo me trababa incluso al hablar. Y ahí ya es uno de mis puntos débiles, porque a mí el diablo me quitó, ¿no? La palabra. Me di cuenta, amiga, que fue después de que nos reunimos unas cuantas de chicas para hacer algo grandioso, por Dios, porque al día siguiente no solo yo, sino otras estábamos sintiéndonos muy mal. Y dije yo, wow, creo que sí que lo hemos molestado bien y ahora ya sí voy a estar atenta. Y de hecho, solo
cuando yo me di cuenta que era un ataque, igual que tú bien hiciste, me estáis molestando, pues me voy a poner a leer la Biblia ahora. Solo cuando lo identifiqué, y por eso es súper importante que la gente conozca los puntos débiles, que es lo que más me voy a centrar yo, es que pude pararlo. Porque mientras tú seas inconsciente, pues él te va a estar lanzando flecha y tú dices, tú pues no sé, es lluvia, voy a abrir el paraguas. No, ponte un escudo, son flechas, ¿entiendes? Mis puntos débiles son cosas del pasado que para mí son como muy primitivas, tipo trastorno de la conducta alimentaria, tú ya lo sabes, amiga. Y cuando yo ya empiezo a percibir que, por ejemplo, tengo una imagen de mí que es realmente distorsionada, ya dije, ahí ya te pillo. Por ahí no, a cada uno le cambia. Otra cosa para mí, bueno, mis animales, por supuesto, ¿no? En este caso no los tocó, pero en otras ocasiones sí que sabes, amiga, que los ha tocado varias veces. Otra cosa que a mí me afecta mucho, otro de mis super puntos débiles es el tema de la verdad o cuestionarme las cosas, ¿no? Tú sabes que esa es como mi obsesión, ¿no? Estudiar las cosas y averiguar la verdad. Y ahí me empiezo a dar cuenta de que de repente me aparece un videíto de cosas que yo no sé, ¿sabes? Tipo, cuando ya a mí, mi conocimiento me lo capan y va por encima de mí, tipo, no, es que esta parte de la Biblia está mal traducida. Ahí me toca, porque mi obsesión es el conocimiento, por eso yo siempre digo, a mí la nueva era no me hubiera atrapado por ningún lugar que no hubiera sido registro akáshico. Porque a mí lo único que me interesa es saber, o sea, cada uno tiene su punto fuerte que a la vez es tu punto débil, exactamente. Y ya por ahí empecé a darme cuenta, porque luego también mi punto débil es en cuanto al físico, digamos, es el tema de mi digestión, que tú ya lo sabes, ¿no? Que es como, hay gente a lo mejor que le toca más, pues, esto también de la contractura en el cuello, esto también me afecta y directamente al tener el cuello muy contracturado, pues me da náusea, ¿no? Es como, te causa como mareo, como si fueras en un coche. Y esto también me pasa literal siempre. Entonces luego siempre pues acabo o con vómito o con diarrea, eso es tal cual igual. Pero sí, a nivel, no, ahí vas viendo como primero me ataca la psique, que es mi punto más débil. Luego me ataca como mi ego, por decirlo así, que es lo que yo sé, el conocimiento, y cuando ya me supera, pues ya empiezo a decir, todo lo pongo en duda. Y luego ya pues me ataca como el cuerpo, ¿no? Que es lo más denso y además de hecho es lo que queda más remanencia. Cuando ya todo se me pasa y que lo identifico y me pongo a orar y me rindo a Dios y todo, la verdad es que eso rápidamente sale de mi mente, sí, básicamente de mi mente, pero el cuerpo sí que queda cansado y eso ya lo hemos hablado, ¿no? Pero sí, yo creo que lo importante es que la gente sea, como bien dice la palabra, ni un codo más ni un codo menos, justos con el autoconcepto de cada uno y que sepan muy bien identificar cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Primero los fuertes para usarlos para Dios y los débiles para que el enemigo no te ataque por ahí. Y Y con qué personas usa, ¿no? Y qué personas van llegando a tu vida o ya están en tu vida que las usa, porque las usa. exacto, exacto. Y bueno, como no hemos extendido como siempre un montón, no sé si te parece bien que te haga la pregunta. Se te había olvidado. Sí, amiga. Ya lo sabía. Tú Se me ha venido, amiga. Te la tengo que hacer porque tiene relación con este episodio. Este episodio va de nuestra travesía, porque te acuerdas que en el primer episodio decíamos, ay amiga, echaba de menos la magia. Mi pregunta hoy es, amiga, ¿hay algo hoy día que aún echas de menos de la nueva era? ¿Sabes? No, ya no. Ya no, porque esto ya lo superó. O sea, ya no al principio, cuando lo platicábamos, sí, pero ahorita de verdad hay cosas tan
tan sutiles, así como el antier que hablábamos de, que te platico, ¿no? De que estábamos hablando lo de que nos iba a poder dar lo del podcast de hoy con la entrevista, etcétera, que te digo, sí, pero es que Dios, digo, pero no me acuerdo dónde está, déjame, voy y agarro la Biblia, ahorita la voy a buscar, ¿no? Entonces yo Ah, voy, sí. agarro la Biblia y de verdad que ni siquiera estaba ahí el separador ni nada y yo no me acuerdo, ¿verdad? Ahorita te voy a enseñar. Entonces yo le puse las manos a la Biblia así porque yo te quería tomar fotito para enseñarte esa parte que yo ya la había subrayado anteriormente cuando lo estoy leyendo. Entonces yo pongo las manos así, yo, bueno, Espíritu Santo, no me acuerdo dónde está, pero ayúdame, ¿no? Y la abro y literalmente, o sea, cuando la ahorita ya la tengo separada, ¿no? Pero yo creo que cuando la abrí, o sea, que fue hace que 2 días que estuvimos hablando de esto, o sea, de verdad, justo lo que yo le quería enseñar a Vane, o sea, que yo ya tenía subrayado, así literal, de Increíble. verdad. Lo Ajá. tenía así como, y esas cosas pasaban Sí, también en la nueva sí. era, o sea, cosas así tan sutiles, tan pequeñas, tan así, pero esto, o sea, esto para mí fue como le digo, ay, mira, es que tengo así como una emoción, de porque me dio hasta risa de decir yo, bueno, es que le quiero enseñar a mí, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad había que cayera ahí, No, justo ahí? O no. sea, lo ¿Cuántas traía páginas tiene? O sea, tantas y sin separado, no nada. O sea, de verdad, como que, bueno, Espíritu Santo, pues ayúdame, que no sé qué. Y yo, y la abro de repente y, ¡tas! Y yo, ¡oh! Y no nada más de eso, o sea, como la otra vez, amiga, quiero, por uno de los videos que compartiste tú referente a tus oraciones, ¿no? Cómo has, y lo quiero mencionar porque esto lo estamos platicando de ay, una magia nueva, ¿no? ¿Cómo es que, dices tú, tuve un level up en mis oraciones? Y dices tú, amiga, a la mejor ahí va con la pregunta que yo te voy a hacer, si no la tenía. Amiga, o sea, ¿la magia es la misma o no? Claro que no, porque amiga, cuenta esto de cómo cambió tu oración así de que hay niveles. Y yo, como te digo, siempre me obsesiono con los comentarios de leer en todos lados, habidos y por haber. Yo soy muy leer de los comentarios. Y hay personas que yo miré que te comentaron cuando tú mencionas esto y digo yo, muchas personas ya lo han experimentado. Porque hay personas de sí, que lo comentan porque ellos ya han vivido esa experiencia de escuchar a Dios, de ah, escuchar a Dios. Pero nosotros pensamos que somos simples mortales, que Dios no nos puede hablar, pues no se equivoque, Dios nos está hablando siempre, nada más que hay diferentes formas que nos habla. Y en esta ocasión, amiga, yo quiero que platiques esto porque va muy ad hoc con lo que tú me estás comentando de extrañas esto. ¿Cómo fue del tema de la oración? O sea, para que las personas se den cuenta de, o sea, yo platico esto sutil, claro que puedo platicar muchas cosas más tan hermosas que me pasan de verdad desde que estoy con Dios. Malas me han pasado un montón, pero Dios te las hace ver diferentes. Dios tiene esa capacidad de transformar todo y de decir, hijo, o sea, yo te estoy dando una lección como tu papá. Aparte te quiero decir algo antes de que vayamos a terminar y todo, amiga. Estuvimos en pecado, seguimos estando porque cometemos errores, pero ¿qué te hace pensar que aún ya en Cristo, aún ya salvado, aún ya hablando de su palabra, qué te hace pensar que estuviste tanto tiempo cometiendo el error? ¿Y qué te hace pensar que no vas a seguir a prueba? O sea, sí con el enemigo, pero también Dios, o sea, también Dios te va a probar, es la realidad, o sea, también Dios te va a decir, bueno, pues a ver, yo también quiero mostrarte que lo que tú estuviste haciendo no estuvo bien. Y claro que va a haber guerras y claro que vas a tener pasar por muchas cosas porque, oyes, nuestro padre, o sea, nuestro papá Dios es como, pues un papá que reprende y muchas personas no les gusta, por eso no quieren un compromiso con Dios, por eso también no nos sentimos comprometidos a seguirle muchas veces cuando Dios ya nos ha llamado, porque no queremos un compromiso, porque la mayoría de las personas hoy en día no quieren un compromiso. Oigan, pero hacen un compromiso con entidades que inconscientemente, ¿no? Y todo, y ahí andan haciendo rituales y lavando los cristales con sal y poniéndote en la luna y la fregada. Y ahora no quieres un compromiso con Dios. O sea, ¿cómo? Cuando Él es todo, cuando Él es todo, ¿no? Entonces, para mí es bien importante recalcar esto, para que platiques esto, amiga, porque digo yo, ¿cómo las personas no nos podemos dar cuenta que es un papá? O sea, un papá físicamente en la tierra, nuestro padre físicamente en la tierra, nos va a aconsejar, nos va a regañar, nos va a reprender, nos va a decir que está bien, que está mal. Y claro, si nosotros somos hijos desobedientes, como lo somos con Dios,
vamos a decir, ya me voy y cumplimos 18 años y me voy de la casa porque tus reglas, o hay unos que hasta antes, ¿no? Porque las reglas de mi papá no me gustan y me voy. Entonces, nuestro papá físico siempre nos está esperando con los brazos abiertos, esperando a que nos arrepintamos de, ay, papá, me fue mal allá en el mundo, no escuché tus consejos y la vida me ha pegado una revolcada. Entonces, es igual con Dios. O sea, Dios, ok, aquí estoy, hijo, te escucho cada vez que vengas, porque cuando estás en el mundo, cada vez vas con Dios cuando te pasan cosas malas, ¿no? Pero no te comprometes con Él. Pero Dios dice, comprométete conmigo y yo te mostraré las maravillas que puedo hacer ante ti, ante tus ojos y ante tu vida y ante tu familia y ante todo. Entonces, amiga, platica tú cómo fue este cambio. O sea, este de estar en oración y de repente, porque antes era canalización con registros, ¿no? Pero ahora tú ya hiciste un día una oración y fue como un plática la mía, porque van dos cosas que compartes hermosas en tu Instagram, que para los que no te siguen, vayan a verla porque comparte de verdad un contenido mucho, mucho, mucho de valor, ya sea en su TikTok o en Instagram. Vayan a escucharla porque la verdad que hay cosas que les va a volar la cabeza que platica mi amiga. Muchas gracias, amiga. Bueno, pues fue un poco una oración como normal de las que suelo hacer cuando me levanto en la mañana, pero como hablaba de la identidad de Dios y yo estaba en la parte de alabar o honrar a Dios, que es como siempre comienzo, era como que habíamos visto un poco en el devocional la parte de su identidad que se identifica mucho con la roca, ¿no? Y después entonces justamente lo hablé de eso, de lo que representaría para mí una identidad basada en la roca, ¿no? En esas características. Pero claro, llegó un momento que dije yo, vale, pero esto es lo que yo opino de él. ¿Por qué yo antes podía estar canalizando, tú lo sabes, amiga, yo llegaba a canalizar horas de información que no venía de mí? Digo, ¿y por qué a mi padre no lo puedo oír? Digo, ¿será cuestión de que quizá ni siquiera le pregunto? ¿Será cuestión de que ni siquiera le escucho? ¿Será que yo le vengo aquí con el bla, 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 ¿no? Y que yo llamo por teléfono y bla, 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 ¿sabes? La típica, bla, 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 venga, hasta luego. Entonces, digo, bueno, voy a intentar escucharle porque ya el primer paso fue aprender a orar, que ya era algo que yo no sabía, ¿no? Bueno, y cuando terminé de orar, pues me quedé lo que solía hacer, simplemente que era estar en silencio y escuchando, ¿no? Como de manera receptiva, de verdad, con un corazón abierto. Y le dije, bueno, ¿y qué más quieres tú que yo sepa de ti? Porque estas descripciones que estoy haciendo provienen de mí, pero tú qué quieres aportar más sobre tu identidad. Y me quedé así y me dijo, o sea, no quiero que suene como que estoy escuchando voces ni nada de eso, es tan sutil como cuando se canaliza, que tú sabes, que como una idea que te viene, una idea que aparece en la cabeza de la nada y que pues tiene como un seguimiento, no un hilo, es como un cuento. Y me dijo, pues sí, todas esas características tengo yo, pero quiero que sepas que soy una roca de río, soy una roca lisa, con una única cara, que no tiene aristas, que no corta, por lo tanto, que no hace daño, que es sólida, que es firme, pero que a la vez es dulce, ¿no? Es como, de alguna forma es lisita, suavecita, es dura, ¿no? Pero es suave, como un padre, tal cual, ¿no? Justamente como tú venías diciendo. Y me quedé, wow, o sea, esta información realmente no está viniendo de mí. Y sentí eso que yo sentía cuando canalizaba, de esto no viene de mí, esto sí es papá, ¿no? Y me decía, y no solo eso, sino que si yo solamente tengo una única cara, pues da igual por donde vengas a ver, me voy a hacer siempre el mismo. Y es por eso que yo soy siempre igual, siempre soy constante y no cambio. Y es en plan, wow, y empecé a pensar y dije, wow, y veo todos estos dioses no hinduistas que de hecho algunos tienen tres caras, o Hécate tiene tres caras, claro, y es en plan, wow, o sea, es mono, o sea, es uno, y siempre constante, siempre igual, y de hecho ese día fui a caminar al río y dije, wow, cuántas veces he estado aquí viendo estas piedras, ¿no? Digo, y que ahora venga de orar y me las esté enseñando y me diga, pues tal cual como esta roca soy yo, ¿no? Y fue muy hermoso porque era por primera vez algo que yo había recibido de él y no venía de mí.
pasó de ser un monólogo a ser una conversación. Entonces ya por eso sentí que era como un level up, realmente ya no era un y el pobre me lo imagino, sí, hija, sí, 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 sí. Por fin pudo decir algo, ¿no? Por eso, o sea, era la primera vez que yo conseguía entablar una conversación y que no fuese simplemente un bla, bla, bla. Porque de verdad era algo que me daba rabia, tenía que decir, porque decía, pero ¿cómo yo podía estar escuchando a estas entidades con tanta facilidad y no escucharle a él, ¿no? Entonces, bueno, fue como un punto de inflexión y tengo que decir que me cuesta más escucharle a él que escuchar a las entidades. Es increíble, tengo que decir que no todos los días canalizo, no quiero ni usar la palabra, ¿no? Pero no todos los días recibo, exacto, no todos los días recibo información así como de él, ¿sabes? Entonces, es verdad que por eso una de las cosas para discernir cuando es el enemigo y cuando es Dios es cuando es mucho y muy exagerado, es el maligno. Cuando es poquitito y Exacto, sutil, no, exacto. exacto, cuando es poquitito y sutil es el bueno, porque el enemigo pues al final le encanta el reconocimiento, ¿no? Y que digan, wow, mira todos los números ahí, ¿cómo ha puesto tantos números? O toda esa sincronicidad y no sé qué, bueno, en fin. Sí. Pero sí, amiga. Bueno, total, que quiero cerrar con esto. Tú iniciaste con el versículo que leíste y quiero cerrar con esto porque cuando empezamos a platicar de todos estos ataques espirituales y todo y que dijimos que íbamos a hablar de esto, es como resumimos, ¿verdad? Porque todos los días platicamos Vane y yo y no saben, ¿verdad? Resumimos muchas cosas porque hay más cosas que suceden, pero así como lo más cercano, lo que nos ha pasado, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque si ustedes están pasando por ahí, por un ataque o algo, sabemos que es difícil, sabemos que da miedo, sabemos que se siente mal, sabemos que el cuerpo físico te afecta, etcétera. Mas, sin embargo, acuérdense que estamos respaldados por Dios, por lo más grande, y que lo único que nos va a hacer tener las herramientas es leyendo su palabra, sabiendo que tenemos autoridad espiritual, sabiendo que nosotros estamos con Dios, que caminamos de Él y que lo mismo que decíamos en un inicio, o sea, Dios no nos va a permitir pasar una guerra sin armas, o sea, Él no nos va a dejar morir, no, no, no. Así como cuando Goliat peleó con el gigante, o sea, a pesar de que Goliat era un pequeño, es como Dios ya sabía que él iba a ganar, o sea, Dios no nos va a dejar pelear con gigantes sabiendo que no los vamos a derrotar, tenemos las armas para derrotarlos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que están acá viviendo una experiencia y que sienten ese llamado de ir a testificar lo que están experimentando o ya han tenido el llamado de Dios, del Espíritu Santo, de ir a hablarle a las demás personas para que quiten esa venda de los ojos y luego se arrepienten o se sienten mal porque están recibiendo ataques. Pero si ustedes le siguen dando permiso al enemigo Más para que ataque. siga teniendo autoridad sobre ustedes, pues ahora está el doble. Entonces, aprendan a tener discernimiento y autoridad. Y sí, en veces se va a sentir miedo, porque yo no puedo decir que no, pero más sin embargo, ahí es donde más fuerte te debes de poner tú. Claro. Quiero cerrar con esto, ¿por qué? Porque lo de testificar es del endemoniado de Gadareno, de Marcos 4:5. Dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, dijo, ¿qué Dios tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, le decía Jesús. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, muchos. Esta persona tenía muchos. Amiga. ¿Se te ha venido una relación, amiga? No, es que es muy...
Amiga, ¿tú te acuerdas que a mí me hicieron una magia negra de Ujú, ujú. muy heavy? En la historia de que mi abuelo se le apareció a esta señora que no me conocía, toda esta historia. Bueno, yo sabía, sobre todo mi marido, y ya no lo hace, sabíamos hacer péndulo. Ajo, sí. Y preguntamos al péndulo que quién me estaba haciendo la brujería. ¿Y sabes qué respondió? VARIOS. Varios. Nos, Wow. Sí. eh, sin palabras. Sí, fue esto de, bueno, mira, amiga, por algo lo tenías que escuchar, ¿no? Por Wow. algo lo tenías que escuchar. Qué curioso, ¿no? Porque sí, o sea, donde dice esto, ¿no? De Legión me llamo porque somos muchos. Y ahorita hablé de Balak y de que es dueño de 77,000 legiones de demonios porque no está solo, porque ya conté que no es omnipresente y tiene que tener a más demonios a dónde mandar para hacer el mal. Y entonces después dice y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, o sea, 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En toda la parte, todas las partes de la Biblia, que claro que aún no me las tengo todas ahí, claro que es un libro demasiado poderoso y extenso, pero Dios habla de testificar. Testifiquen lo que yo hago con ustedes. Por eso quisimos tocar este punto de los ataques espirituales, pero no nada más esto, o sea, Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros, o sea, sí recibimos ataques y todo, pero ustedes no saben cómo cambia la psique teniendo a Dios, cómo cambian las bendiciones, sí, materiales, pasa, de verdad, o sea, las bendiciones materiales también pasan, no podemos decir que no, y no estamos manifestando nada y ya no le pedimos al universo, no andamos haciendo ningún conjuro de manifestación ni ningún ritual para atraer la abundancia ni nada de esto por el estilo. O sea, llega por añadidura, porque le sirves. Más aparte lo que él hace en tu vida, lo que sana en ti, todo esto, esta psique que uno tiene cambia totalmente. O sea, él ha hecho maravillas. Y para empezar y para terminar, yo le digo todos los días que hablo con él, le digo, o sea, gracias por haberme sacado de ese lugar que pudo haber sido un túnel sin salida, donde hubiera maldecido a mi familia y a mis generaciones. Y hoy en día que lo tengo identificado, lo puedo romper por la palabra de Dios y por su salvación, porque ahora de esto se trata, de venir a testificar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque el solo hecho de habernos sacado de la oscuridad, ¿qué más quieres? O sea, imagínate
dejas de estar condenada por estar haciendo estas prácticas. Para mí eso es como cada vez que yo oro y cuando pido, cuando agradezco por esto, cada vez que lo recuerdo vuelvo a llorar y se me pone la piel chinita y yo, ay Dios mío, gracias por haberme salvado de ahí, o sea, gracias por ser tan misericordioso porque ahora yo puedo venir a testificar de lo que tú has hecho en mi vida, cómo has cambiado mi forma de pensar, todas las bendiciones que conlleva estar contigo. Sí, recibo ataques y todo, pero tú me das las armas para luchar. Tú ya tienes todo ahí listo para mí. Entonces, todas esas personas que estén pasando por esto, que estén pasando por ataques, que estén pasando, no tengan miedo. O sea, sé que hay miedo, pero más sin embargo, acuérdense que el respaldo Claro. de Y, él lo tenemos. y que él ya venció, para empezar. Y luego dos Exacto. cosas que se me han venido a la mente, aparte de, pues como la conclusión que tú sacas de este versículo, ¿no? Que lo libera y le dice, no, 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 ve a testificar, no te quedes conmigo. Pero otras dos cosas que creo que me ha entregado el Espíritu Santo que recalque también de este pasaje son dos. Y la primera es que fíjate que hasta los demonios trabajan en conjunto. En este caso eran 2000 y entre ellos no hay separación. Quiero Exacto. pedirle a cada una de las personas que estén aquí, cristianos, me da igual si sois católicos, protestantes o de la variante que seáis, que permanezcáis unidos, porque si hasta el maligno, desgraciadamente en este mundo terrenal, gana simplemente porque se queda unido, nosotros, ¿qué hacemos dividiéndonos la propia iglesia? Que es un conflicto que he vivido hace poco, tú lo sabes, amigo. Claro, qué bueno que lo tocas. Muy bien, es que viene en el versículo, si ya lo has tocado tú. Ay, que me cargo. Y dos, me confirmas una vez más, y si Diosito quiere, algún día me dará la oportunidad de estudiarlo, que la salud mental, incluyendo la autolesión, como bien dice ahí, que este señor se dañaba con piedras, y la enfermedad mental grave y toda la manifestación de ira, de romper cosas, esto viene por posesión demoníaca. Porque yo lo he sufrido, tú lo sabes, amiga, yo lo he vivido y hoy día no queda rastro de eso en mí. Si bien me enojo, si bien tengo mi temperamento, si bien sigo siendo igual de enérgica, impulsiva, ese matiz ya no lo hay más en mí. Y este endemoniado bien dice que quedó muy bien de su cabecita cuando se fueron estos 2000 demonios que tenía a los cerdos. O sea que ahí, otro punto que habíamos comenzado iniciando, mira cómo se cierra el círculo. Amén. Sí. Gracias, Dios. Gracias, Am- Dios. Bueno, amiga, pues la invitas tú a que se suscriban o la invito yo. Dale, amiga. Bueno, os invito a suscribiros si no lo estáis y sobre todo si ya estáis suscritos que activéis la campanita de notificación porque sabéis que es cada 2 domingos que subimos video, entonces así os van a avisar. Bueno, si os gustó y os sirvió, compartid y dadle like y pues nos vemos en 2 domingos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bendiciones a Hasta la todos. Besitos y próxima. gracias por estar al final y que les sea de mucha bendición. Amén. Gracias a Dios. Bye, amiga. Chao. Chao.